nosotros seguimos cuestionando los niveles de improvisación del gobierno, que sigue con esa circular de los fines de semana, los niveles de confusión en el mensaje y de orientaciones poco claras o de orientaciones que se contradicen con los decretos presidenciales, ¿no? Con los decretos inclusive del gobernador, que tienen que ver con restringir la circulación, con el cuidado. En función de eso, hicimos una asamblea y como asamblea decidimos mantener la presencia mínima en las escuelas, o sea, rechazar esa circular y de alguna manera plantear que nuestra presencia, que las escuelas están abiertas, que nuestra presencia es para asistir con los módulos alimentarios, que los asistentes escolares están garantizando la limpieza y el mantenimiento de las escuelas y que nuestros compañeros van a realizar la mayor parte de su trabajo virtualmente, en la virtualidad, en la medida que el gobierno tiene que cada vez garantizar mejor las condiciones porque no la está garantizando, y una parte reducida de compañeros asistirá a las escuelas para acompañar a las familias que tienen dificultades con la conectividad. O sea, las escuelas se autoorganizan solidariamente para acompañar a las familias con más dificultades, las escuelas se organizan solidariamente en esos términos para acompañar a las niñas y niños que tienen dificultades, pero teniendo en cuenta que en las escuelas no es un lugar para aumentar la circulación todavía, no es un lugar para tener altos niveles de presencialidad, y aparte porque en algunos casos muchísimas escuelas tampoco te garantizan, como el gobierno supone, y se contradice a lo mismo que dice, que hay condiciones para trabajar en la virtualidad en las instituciones educativas. En muchísimas escuelas no hay conectividad, no hay soportes tecnológicos. Entonces, me parece que estamos en un tiempo todavía crítico. En estos días de haber tenido una buena respuesta a las políticas de confinamiento, de reducción de la circulación del virus y de las personas, seguramente mejorarán los índices y podremos empezar a discutir de otra manera. Y junto con eso, como sector gremial estamos preocupados y nos parece que es importante un posicionamiento público del gobierno en relación al estado de nuestra obra social, a cuáles son las medidas que van tomando. Somos los trabajadores quienes aportamos y los trabajadores no tenemos ningún tipo de informaciones confusas, o solo hay informaciones confusas, preocupantes y un deterioro en la atención de nuestra obra social. Y por el otro lado también la preocupación con los temas jubilatorios, donde también necesitamos mayor claridad, mayor información y por supuesto la preservación de los derechos que tanto costaron conquistar. Me parece que son temas urgentes, me parece que son temas necesarios y también por último seguir insistiendo que hay un reclamo que es estratégico para esta etapa, que es un reclamo que garantiza derechos y que el gobierno sigue sin dar respuesta, que es garantizar a las comunidades, cuando digo comunidades estoy hablando de papás, de alumnos, de docentes, el derecho a la conectividad. Hay una ley de teletrabajo aprobada. Esa ley implica obligaciones de la patronal. Nosotros en esta emergencia, aun cuando hacemos en determinados momentos presencialidades, hay una parte que tiene que trabajar en la virtualidad. El gobierno tiene que garantizar la conectividad gratuita, tiene que comunicarse con las cooperativas, con todas las empresas de cable para hacer los convenios que sean necesarios en esta transición, pero que tengamos conectividad gratuita. El gobierno y el Estado tienen que garantizar los soportes tecnológicos por celulares, por computadoras, para que las niñas y niños no se queden afuera. El gobierno tiene la responsabilidad de imprimir los cuadernillos que todavía no imprimió en el 2021 para que en los lugares donde no hay conectividad el acceso al soporte de papel también esté garantizado. O sea, tiene que haber una política integral que este Ministerio de Educación sigue sin tener. Lo único que parece que quisiera es doblegar cierta voluntad o pretender dirigir a los maestros de una manera autoritaria y contraria al cuidado que debemos asumir como población.
fue el último relevamiento que hizo el Ministerio de Educación con respecto a la conectividad? Esto creo que fue 2020, ¿no? Y después no volvió a pasar más nada. Sí, el Ministerio ha hecho relevamientos. El Ministerio puede tener muchos relevamientos. El Ministerio el año pasado sacó conclusiones de que 50, 60 mil niñas y niños no se conectaron nunca. Yo creo que es que mayor. Esas niñas y niños solo tuvieron un acompañamiento de un mes vinculado al movimiento, a la educación física. Nada más. Y luego se los volvió a abandonar. Cuando nosotros creemos que ahí donde se profundizó la desigualdad, donde se profundizó la fragmentación, había que haber tenido docentes acompañantes, parejas pedagógicas, para que esos chicos recuperaran lo que las políticas del Estado le negaron. No lo hizo. La ministra, con mucha irresponsabilidad, en un audio este año, dice que solo el 10% de los chicos se conectan. ¿No? Que un funcionario diga eso y no se espante y no tome cartas en el asunto es realmente preocupante. Es una tragedia, es un nivel de insensibilidad tremendo. Pero aparte es mentira, porque gracias al esfuerzo de los trabajadores de la educación, de los docentes, de las compañeras maestras, profesoras, profesores, y gracias al esfuerzo de la comunidad educativa, el nivel de vínculo fue mucho mayor. Mucho mayor. No podemos medirlo en porcentaje, pero sabemos que no fue solo ese 10%. Lo que sí sabemos es que el gobierno, el ministerio, no ha tenido ninguna política activa para garantizar el derecho a la conectividad en el siglo XXI. En este momento histórico, donde la virtualidad es dominante en muchos lugares en el mundo, donde el gobierno te habla de las nuevas tecnologías, este es un gobierno que atrasa. ¿Qué pasó con los relevamientos que hizo ANSAFE sobre el estado de las escuelas? ¿Eso pudo ser informado al ministerio? ¿Obtuvieron alguna respuesta sobre eso? Nosotros siempre hemos informado y realmente se avanza a cuentagotas. Se avanza poco. Yo creo que hay que poner a las escuelas en condiciones y hay que tener una mirada de manera tal de que las escuelas estén preparadas para este tipo de situaciones. Por eso nosotros siempre criticamos cuando a las escuelas, en vez de construir nuevos edificios escolares, sobre los antiguos edificios escolares se construía otra escuela, donde se reducían los espacios de circulación, los espacios de aireación y demás. Me parece que en función de los protocolos necesarios y entendiendo que estas situaciones se pueden volver a repetir y todavía tenemos un tiempo largo de esto, nosotros necesitamos escuelas que se vayan proyectando y escuelas que estén cuidadas y arregladas en estos términos.